Bien, entonces en este cursillo es importante aproximarnos al tema o a la gran categoría de la geografía, en la medida en que es una noción pues que vamos, o un concepto que vamos a emplear a lo largo del curso y que es importante que ustedes tengan pues más o menos claro. En mi opinión, que es un asunto producto de varias reflexiones durante varios años, para mí la geografía en realidad se define a través de una pregunta. Y es ¿por qué en un lugar hay algo y no lo hay en otro? Es decir, ¿por qué en un lugar hay una ciudad y esa ciudad no existe en otro lugar? ¿O por qué esa ciudad se construyó en ese lugar y no en otro? Lo mismo, ¿por qué existe una actividad agraria como la cafetera en una región específica y no existe en otro lugar? ¿Por qué existen países con definiciones de frontera más o menos definidas a través de tratados, instituciones y la amenaza permanente de la violencia o de la guerra? ¿Y por qué no existen otras fronteras? También es un tipo de pregunta típica de la geografía que se debe hacer uno. O sea, en resumen, la geografía se puede definir mejor a través de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué existe en un lugar algo y no existe eso mismo en otro lugar, ¿no? Eso es una manera muy sencilla, creo, de poder aproximarnos a esta noción de la geografía y nos ayuda a ir orientando los contenidos de este curso. Ahora bien, el tema agrario es un tema bastante discutido y yo lo entiendo en el sentido más genérico de la expresión. O sea, lo entiendo en el sentido casi que etimológico, ¿no? Que tiene que ver con el campo, el ager o, o el mundo de lo rústico, ¿no? El rur en latín, por ejemplo. El ager es en griego y el rur es en latín. ¿Qué implicaba? Implicaba una zona no antropizada, una zona que se llamaba o solía denominarse desde hace muchos años, desde antiguo, como la zona salvaje, una zona de transición que es semisalvaje, donde se produce, por ejemplo, la caza, la colecta de cosechas, incursiones esporádicas de poblaciones humanas, pero es una zona semisalvaje, así se le llamaba, y una zona antropizada, que es la zona pues donde se disponen los cultivos, las áreas de pastoreo y donde usualmente los campesinos tienen una presencia generalizada o permanente y donde pues han constituido sus distintas culturas a lo largo de la historia, ¿no? De la humanidad. Mm, una condición clave pues para que exista, y esto es muy importante también que lo recuerden, estos territorios campesinos, o sea, estos lugares antropizados con agricultura o con zonas de pastoreo, es que exista el Estado. O sea, si no existe un Estado que proteja y explote, vamos a poner esta figura así en contradicción, pero así es, que proteja de seguridad y al mismo tiempo explote la mano de obra campesina, pues no es posible que exista esta categoría o este actor social tan importante en cualquier estado que es el campesinado. Cuando ustedes tienen poblaciones indígenas, usualmente lo que ven es que esas poblaciones están ubicadas en la periferia del estado. Pueden estar en zonas semi-antropizadas, o sea, más o menos en lugares donde los seres humanos tienen muy poca presión antrópica, o sea, tienen una incidencia muy pobre sobre el territorio o el paisaje natural. Pueden tener modificaciones permanentes como cementeras o cultivos e incluso pastoreo, pero sigue siendo una zona muy periférica, o sea, está en la periferia de los estados. Cuando esas poblaciones indígenas se van acercando a las poblaciones campesinas, entran en proceso de campesinización, o sea, se empiezan a estatalizar y obviamente pues sufren una serie de transformaciones culturales, etcétera, etcétera, incluso lingüísticas, de credos o de cosmologías y se van campesinizando. Como también pueden ver situaciones en las cuales esta población en la periferia del estado puede pasar directamente a ser una población urbanizada.
Entonces se convierten en habitantes urbanos y eso pues implica también un proceso mucho más radical de transformación de sus mentalidades o de sus cosmovisiones. Poblaciones que estén por fuera del Estado son poblaciones no contactadas o aisladas del Estado, que existen todavía. A la gente se les olvida, por ejemplo, que actualmente en toda la cuenca amazónica y entre Bolivia y Paraguay, en la zona del Chaco o en la región del Chaco, entre esas dos zonas de la Amazonía y del Chaco hay más de 180 pueblos indígenas, aislados, unos contactados y otros no contactados. Entonces existen, unos están por fuera del Estado en realidad y otros podría uno catalogar que están en la periferia del Estado, pero no es fácil hacerlo, no vamos a entrar en esos detalles, pero en general son poblaciones aisladas que puede uno presumir que están por fuera de los estados de forma sustancial, ¿no? Eso es importante que lo tengan presente. Viven en medio pues de la selva tropical, de las selvas bajas, húmedas del trópico bajo, en la mayoría de ellos. Hay en Colombia, hay en Brasil, en Venezuela, en Perú, Ecuador y Bolivia y Paraguay, por supuesto. De manera muy puntual, existen y están allí, ¿no? Se tienen registros, etcétera, y hoy se evita, al menos en la retórica, se dice que debe evitarse el contacto con ellos porque de inmediato, pues lo que hacemos es literalmente masacrarlas con nuestros virus, ¿no? Ya hay varios ejemplos de contactos desde los años, por ejemplo, 70 en Brasil, donde pues, las comunidades contactadas se diezmaban casi en un 75%, pues por todo tipo de contagios producidos por nosotros. El caso colombiano más importante es el de los Nukaj Macu. Los Nukaj Macu sufrieron también por los contactos con colonos, pues una disminución radical de su población y pues bueno, las enfermedades que les transmitimos los tienen hoy seriamente diezmados. Hay solamente un pequeño reducto que todavía viven en actividades seminómadas, ¿no? Eso es en términos generales lo que es importante pues que ustedes sepan respecto a este asunto. Bueno, entonces en resumen, el ager, el rur o el rus en latín, perdón, el rus en latín, que es la parte rural o es la parte del campo, incluye estas tres dimensiones, ¿no? Una dimensión salvaje por fuera de los estados, una dimensión semisalvaje en la periferia de los estados y una dimensión antropizada del campo que es el lugar de los campesinos. Aquí por salvaje ustedes no pueden entender una expresión que denote algo negativo. Salvaje es, como decía Lévi-Strauss, un famoso antropólogo francés, salvaje es quien llama a otro salvaje. Entonces aquí pues vamos a seguir al pie de la letra esta objeción de Lévi-Strauss y no le vamos a llamar salvaje en términos negativos a este mundo de lo salvaje. ¿Qué es lo salvaje? En realidad pues tiene que ver con la silva. La silva, ¿qué quiere decir? La silva es otra expresión muy antigua latina que tiene que ver con el bosque, sencillamente con el lugar del bosque. Un lugar pues impenetrable, un lugar que puede proveer frutos, pero también representa peligros, un lugar oscuro, denso, muy cerrado, de difícil acceso, etc. Entonces se fueron creando estas expresiones de lo salvaje con estas connotaciones porque era lo que se oponía a la ciudad. Pero en realidad aquí solamente vamos a entender por salvaje como el lugar de el bosque o las selvas, donde habitan personas que tienen unas historias de vida en comunidad milenarias, unas cosmologías riquísimas y que no tienen nada que ver, pues en realidad con esa connotación negativa que nosotros usualmente empleamos, ¿no? Salvaje sencillamente es de los bosques o de las selvas. No vamos a considerar esto más allá de eso y sencillamente hay que proscribir, o sea, sacar, echar eh, cualquier tipo de connotación negativa respecto a este asunto. ¿Bien?
Más adelante yo voy a tratar de mencionarles ejemplos interesantes sobre cómo estas sociedades supuestamente mm, violentas, autodestructivas, tecnológicamente muy precarias, etcétera, etcétera, en realidad habían desarrollado formas de vida, algunas de ellas, ¿no? Habían desarrollado formas de vida muy interesantes de las cuales podemos aprender, como que eh, esquemas igualitarios de vida, de vida en comunidad, poca autoridad, poco poder centralizado y máximas libertades de las gentes o de las personas que habitaban allí, dentro de, obviamente, un sistema muy estricto de igualdades, ¿no? Por ejemplo, y sistemas agroecológicos, o sea, de interacción con el campo, que les permitía pues producir de manera, pues, hoy la llamamos sostenible, eh, pero nosotros sencillamente le vamos a llamar de manera segura y perdurable, ¿no? Alimentos y eh, durante distintos momentos del año, ¿no? Eh, Dadas las circunstancias específicas de la manera como ellos explotaban el recurso y también dado que estaban pues en realidad atendiendo las demandas alimentarias de poblaciones pequeñas. Entonces les era mucho más fácil conservar esas relaciones de equilibrio dinámico o de explotación o de aprovechamiento ecológico de los suelos o de los recursos en general. Bueno, eso es en términos generales lo que debemos entender por el Ager o por el Rus o por la Silva, ¿no? O sea, en general, lo que tiene que ver con el agro. Bueno, bien, ahora vamos a entrar al tema de lo agroindustrial, que es muy importante. En lo agroindustrial, que se distingue de lo anterior, por supuesto, y de la industria misma, nosotros tenemos que considerar una definición que, en mi opinión, ayuda mucho a despejar todos estos debates, ¿no? Y que incluso en sus carreras no lo tienen claro o lo mezclan con una serie de categorías desafortunadas. La actividad agroindustrial se refiere a una actividad de aplicación científica y técnica y tecnológica mm, a la mejora de los rendimientos o de las productividades y, y de la estandarización de la producción agrícola. O sea, se trata de técnicas, tecnologías y ciencias directamente aplicadas sobre el producto agrícola, no, no aislados del producto agrícola, sino directamente aplicados sobre el producto agrícola. ¿Eso qué implica? Pues eso implica, por ejemplo, aplicación de agrotóxicos o de agroinsumos. Aplicación, por ejemplo, entre ellos, por ejemplo, fertilizantes, insecticidas, herbicidas. Como ustedes pueden ver, esos son insumos que uno aplica al propio agrosistema que provienen de las actividades de la investigación científica que se fueron aplicando a su vez a las técnicas de la agricultura y que dieron lugar a una tecnología. Y esa tecnología pues es la que se usa hoy para mejorar supuestamente la productividad, para aumentar los volúmenes y estandarizar el producto. Esos son, en términos generales, las actividades agroindustriales. Mm, por supuesto, las más antiguas tienen que ver pues en estricto, tienen que ver con la producción intensiva en monocultivos, ¿no? Que ustedes pues constatan ya desde más o menos desde finales del siglo XIX, se empieza a notar de manera considerable una revolución agrícola con la aplicación de los primeros fertilizantes masiva, ¿no? En Europa, que luego generó un montón de problemas ambientales en las periferias de las ciudades por contaminación del agua, etcétera, etcétera. Y que eso no ha terminado a hoy, ¿no? Todo esto continúa hoy, producción en monocultivos a gran escala, con una gran inversión en agroinsumos sobre estos agrosistemas. Entonces allí tenemos un buen ejemplo de cómo
pues la agroindustria está operando. Bien, dicho de otra manera, la agroindustria es la agricultura industrializada, así de sencillo. Y se hace directamente sobre los agrosistemas. Ahora bien, la estandarización del producto que implicaría seleccionarlo, embalarlo, ponerlo en unas condiciones de presentación óptimas para el consumidor o para el mercado o para el distribuidor. Bueno, hay muchos ejemplos. Eso también hace parte de la agroindustria, porque se tiene allí, de nuevo, presente el mismo criterio. Se está trabajando sobre la propia producción agrícola, o sea, sobre el fruto, la plántula, la semilla, la hoja, la materia prima que se extrae del agrosistema. Sobre ella se trabaja directamente y se produce una selección o una estandarización del producto para que luego se vaya al mercado o se vaya al intermediario. Bueno, eso sigue siendo actividad agroindustrial. Ahora, la actividad industrial empieza a producirse en otro nivel. La actividad industrial se empieza a producir cuando esas materias primas, producto de la agricultura, son transformadas, son sometidas a transformaciones en sí mismas. Son convertidas en harinas o son sometidas a procesos químicos complejos y se convierten en otra cosa. O son sometidas a transformaciones absolutamente complejas que aquí no vamos a ver, pero que tiene que ver con lo que llamamos el valor agregado de, de la materia prima para hacer industria de alimentos o industria no alimentaria. Ese es el campo de la industria. Y allí lo que tenemos en realidad es operando fábricas, generalmente dentro de las ciudades o en la periferia de las ciudades. En la mayoría de los casos, por supuesto, hay otros casos donde eso no, sino que eso se presenta en polígonos industriales dentro de una gran zona rural, donde la industria lo que hace es moler, triturar o transformar la materia prima agrícola que se produce en las zonas rurales. Pero eso ya no es agroindustria en estricto. Entonces, tenemos tres niveles: el agro, la agroindustria y la industria. Y en resumen, la parte rural, pues que tiene que ver con la clasificación que yo les hice, donde hay indígenas, campesinos e incluso campesinos que pueden trabajar en zonas suburbanas y en huertos urbanos. Allí no pasa nada, son actividades agrícolas donde directamente se interactúa con el suelo, con el agua, en general con los recursos, y se produce un agrosistema. Y en el caso de la agroindustria, donde la ciencia, la técnica y la tecnología se aplica para la mejora en rendimientos, volúmenes y estandarización del producto en un agrosistema, y que puede ir hasta la clasificación, presentación o empaque o embalaje del mismo producto. Y está la parte industrial, que tiene que ver con la transformación misma de esta materia prima o de estos productos agrícolas, que pueden venir de dos orígenes. Pueden venir de la agroindustria o pueden venir del campo. De esos dos lugares pueden ir directamente a la industria, y allí se someten a procesos de transformación intensivos. Bien, esos a grandes rasgos los comentarios que debía hacerles respecto a estos temas. Bueno, y finalmente, ¿qué nos interesa aquí decir sobre la geografía agraria y agroindustrial? ¿Cuál es su propósito? Pues retomando la definición inicial que vimos sobre la geografía, pues lo que queremos es sencillamente explicar por, por qué existe un lugar con vocación o con un uso agrario, y no existe otro tipo de uso agrario u otro tipo de actividad en ese mismo lugar. O sea, pregunta lo mismo, pero esta vez haciendo un énfasis en los usos agrarios. ¿Por qué hay una actividad agraria y no otra actividad en ese lugar? Es una pregunta típica de la geografía agraria. ¿Por qué hay actividad cafetera en el norte del Tolima o en las zonas de ladera del Tolima, y por qué no hay otro tipo de explotación? ¿Por qué hay ganadería extensiva en los valles interandinos del Cauca y del río Magdalena, por ejemplo? Estamos hablando de toda esa zona plana que rodea al río Magdalena o al río Cauca. Estos son los valles, nuestros valles interandinos.
porque allí hay actividad ganadera extensiva y no hay otro tipo de actividad. Como pueden ver, las respuestas a esas preguntas son respuestas en realidad difíciles. No difíciles en el sentido de que exijan un grado de abstracción enorme, sino que se requiere conjugar un universo de conocimientos. O sea, se necesita una información más o menos rica que expliquen por qué existe en un lugar una actividad agraria y no otro tipo de actividad. Y esa información, y aquí ya donde viene pues la carne de este asunto, es muy diversa. La información que se requiere para responder esa pregunta de la geografía agraria tiene que ver desde asuntos como la climatología, la geología, la geomorfología, eh, mm, la climatología, etcétera. Como también tiene que ver con temas complejísimos, por ejemplo, de la sociología agraria, incluso de la antropología del campesinado o de la antropología de otros pueblos. Tiene que ver con la economía agraria, por ejemplo, o la macroeconomía o la economía política de cualquier estado. Tiene que ver también con, por ejemplo, con acontecimientos radicales que transforman un estado, una revolución, por ejemplo, o una sedición del campesinado en algún momento dado. O sea, la cantidad de factores que ingresan, la historia agraria también, se me olvidaba, y la historia ambiental, o sea, la historia de cómo se fue transformando el paisaje natural. Todo eso se va conjugando y va produciendo una explicación sobre por qué existe en un lugar una actividad agraria y no existe otra actividad. Bueno, eso es a grandes rasgos las definiciones claves que yo quería mencionarles, y creo que aquí podemos dejar y hacemos una sesión de preguntas o inquietudes. Gracias.